Bueno, vamos a sumergirnos en este desglose. Ya sabéis cómo va esto, ¿verdad? A menudo, el discurso oficial sobre los conflictos nos vende una película de triunfo militar impecable, como si fuera coser y cantar. Pero claro, cuando te pones a escarbar en los datos reales sobre el terreno, la cosa cambia, y mucho. Hoy vamos a hacer exactamente eso, contrastar esas declaraciones de victoria absoluta frente a Irán con la dura realidad táctica y económica que han destapado las últimas investigaciones. Os prometo que es un viaje fascinante para ver cómo lo que nos cuentan y lo que realmente pasa pueden ser como la noche y el día. Venga, echemos un vistazo rápido al esquema de hoy. Vamos a tocar 5 puntos. La narrativa oficial de Estados Unidos, los daños a las bases militares, el agotamiento de los misiles, la fuerza que le queda a Irán y, por último, todo el lío geopolítico. Vamos a ello. Empezamos por la sección Humor, la narrativa oficial de Estados Unidos. A ver, pongámonos en contexto. Altos cargos del gobierno estadounidense, incluido el expresidente Donald Trump, se han hartado de repetir que las capacidades militares de Irán, y hablamos de toda su armada, su fuerza aérea, su industria de defensa, que todo eso había sido desmantelado por completo. Básicamente una victoria absoluta y sin despeinarse. Pero por otro lado, los principales medios de comunicación, como la CNN, el New York Times o el Washington Post, no paran de sacar informes que cuentan una historia diametralmente opuesta. Hablan de pérdidas sin precedentes. O sea, un choque de trenes total entre lo que se dice de forma oficial y lo que se está investigando. Pasamos a la sección 2, daños a bases militares. Y aquí es donde los medios empiezan a desmentir abiertamente al gobierno. Fijaos en lo que dice el Washington Post. Aseguran literalmente que la destrucción es muchísimo mayor de lo que el gobierno había reconocido. Confirmaron que los primeros ataques destrozaron radares multimillonarios, aviones de ultimísima generación y hangares críticos. Vamos, que de victoria sin costes nada de nada. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, quedaos con este número. 228. 228. Ese es el número exacto confirmado por el Washington Post de estructuras y equipos clave estadounidenses que han sido alcanzados y destruidos en la región desde que empezó el conflicto. Ojo, que no estamos hablando de un par de tiendas de campaña, sino de infraestructuras vitales. Claro, y arreglar todo ese desaguisado no sale gratis. Al principio el Pentágono calculó que costaría unos 25.000 millones de dólares. Pues bien, la CNN ha revelado que esa cifra se quedó cortísima. Sustituir lo destruido y reconstruir al menos 16 bases militares se va a ir a entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Prácticamente el doble de lo que decían al principio. Una auténtica salvajada de dinero. Pero el impacto no es solo de ladrillos y millones. Afecta a la pura logística humana. El New York Times sacó un informe alucinante explicando que algunas bases se volvieron tan peligrosas que tuvieron que evacuar al personal. Los mandaron a Europa o a hoteles de la zona. Es decir, militares literalmente teletrabajando en medio de un conflicto armado. Irónicamente, esto materializa uno de los grandes objetivos de Irán, alejarlos físicamente de sus fronteras. Sección 3, agotamiento de reservas de misiles. Vale, esto es vital. Más allá del daño a las bases, el ritmo al que se están gastando los recursos es frenético. Estos datos de un informe de la revista Fortune son una locura y prueban una vulnerabilidad logística enorme. Resulta que, solo en las primeras 7 semanas, Estados Unidos fundió casi la mitad de todo su inventario de misiles de ataque de precisión. Y no solo eso, también gastaron el 50% de sus interceptores THAAD y de los sistemas Patriot. Agotar la mitad de tu arsenal estratégico en menos de 2 meses es un nivel de consumo que la industria militar tardaría años, literalmente años en poder reponer. Y si metemos todos estos factores en la calculadora, las municiones de alta tecnología, las bases destrozadas y, por supuesto, las indemnizaciones por discapacidad vitalicia para los veteranos, la factura total marea. Un investigador de la Harvard Kennedy School ha proyectado que el verdadero coste total de este conflicto rozará el $1 billón. Y hablo de $1 billón europeo, o sea, 1 millón de millones. Pensad en esa cifra por un segundo. Entonces, ante este nivel brutal de desgaste económico y material por parte de Estados Unidos, es absolutamente necesario cambiar de tercio y hacernos esta pregunta. Bueno, ¿y en qué estado se encuentra realmente el oponente? Lo que nos lleva a la sección 4, la fuerza militar restante de Irán. Aquí es donde la narrativa oficial hace aguas por todos lados. Mientras se hablaba de la destrucción total del adversario, un análisis confidencial de la mismísima CIA, que sacó a la luz el Washington Post, cuenta otra película. Resulta que Irán todavía conserva intacto aproximadamente el 70% de todo su arsenal de misiles previo al conflicto. El 70%. Y la inmensa mayoría de sus lanzaderas móviles siguen operativas a pesar de semanas de bombardeos intensos.
Y la cosa no acaba ahí. El consenso de la inteligencia estadounidense es que no solo conservan su arsenal, sino que se están recuperando a marchas forzadas. Han reabierto almacenes subterráneos, están reparando los misiles dañados y hasta ensamblando munición nueva. De hecho, la CIA calcula que podrían aguantar un bloqueo naval y económico durante 3 o 4 meses de forma totalmente autónoma. Vamos, que de un colapso del Estado como nos prometían, ni hablamos. Llegamos a la última parte. Sección 5. Consecuencias geopolíticas. Y este es, seguramente, el efecto dominó más importante de todos. Las monarquías vecinas de Oriente Medio han visto la vulnerabilidad y les ha entrado el pánico. Al comprobar la disuasión de Irán, aliados históricos de Washington están intentando desvincularse corriendo. Un ejemplo clarísimo. A Arabia Saudí le denegó a Estados Unidos el uso de su espacio aéreo para una operación en el estrecho de Hormuz. Así de claro. ¿El motivo? Evitar a toda costa represalias contra sus frágiles redes energéticas. Y es que ese miedo tiene su raíz en unas pérdidas económicas insostenibles. Para ponerle cifras a este cambio geopolítico, solo en el primer trimestre analizado, el déficit presupuestario de Arabia Saudí se disparó en más de 8.200 millones de dólares. El conflicto y los ataques han sido un mazazo directo para sus ingresos de exportación de energía y para toda su industria turística. A nivel general, la percepción de estas naciones del Golfo ha dado un vuelco dramático. Durante décadas, construyeron un relato que los vendía como faros de estabilidad, seguridad y riqueza intocable, pero la realidad les ha dado un bofetón. Acoger instalaciones militares extranjeras en medio de un conflicto los ha transformado de la noche a la mañana en objetivos activos y altamente vulnerables. Esa ilusión de ser un refugio seguro se ha roto por completo. Toda esta amalgama de costes masivos y fracturas geopolíticas está forzando algo insólito en los medios. Fijaos cómo lo resume The Independent en esta cita. Irán es el claro ganador, mientras el intento desesperado de Trump por la paz muestra que quiere salir del conflicto. Que medios internacionales e incluso cabeceras conservadoras del Reino Unido admitan que los intentos de lograr un cambio de régimen por la fuerza han fracasado, demuestra cómo ha saltado por los aires el equilibrio de poder. Así que, para terminar este análisis, os lanzo esta reflexión. Frente a infraestructuras destrozadas, arsenales estratégicos bajo mínimos, alianzas que se tambalean y un coste que puede llegar al $1 billón, ¿qué significa todo esto para el futuro de la presencia militar en el mundo? Si la realidad sobre el terreno desmiente con tanta contundencia los discursos oficiales, ¿cómo se va a proyectar el poder y la disuasión internacional en las próximas décadas? Ahí os dejo la pregunta. Entender estas dinámicas es el primer paso, así que seguiremos escarbando en los datos.